Mi nombre es Miguel Peña, tengo 33 años de edad, soy abogado egresado de la Universidad Fermín Toro en el año 2010, nacido en Barquisimeto, Estado Lara, y además soy secretario general de Primero Justicia en el municipio de Iribarren, el municipio capital del Estado Lara, donde se encuentra también su ciudad capital, Barquisimeto. Me desempeño como secretario general del partido desde aproximadamente hace 5 años, desde el año 2015, y a partir de ese momento he venido esforzándome por organizar, por estructurar, por hacer crecer a nuestra organización política en las 10 parroquias del municipio de Iribarren. A pesar de que es el cuarto municipio más grande del país, cuenta con una diversidad geográfica que no hace fácil el trabajo del desplazamiento, la movilidad, no solamente nuestra propia, sino también de nuestros líderes, de nuestros dirigentes en las comunidades. Sin embargo, hemos logrado tejer ese equipo social que hoy representa la mayor fuerza política del Estado en Iribarren, porque además debemos resaltar que el municipio de Iribarren representa el 70%, casi el 70% de la población del Estado Lara, y por ende su importancia político-electoral se viene a traducir en el mismo porcentaje. Por eso nosotros nos hemos esforzado en nuestras mayores capacidades para lograr hacer estructurar a este equipo, organizarlo, formarlo y hacer crecer al partido para poder presentar ante los barquisimetanos, ante los iribarrenses y ante los venezolanos una alternativa de poder seria, una alternativa política cimentada sobre los valores y los principios que rigen a nuestra organización política Primero Justicia, y podernos convertir además en esa alternativa de poder que pronto podrá, desde los diversos espacios del ejercicio del poder, realizar las transformaciones que el país, que el Estado y que el municipio necesita. Llegué a la política desde muy pequeño. Yo tengo vinculaciones consanguíneas con la política, dado que mi familia siempre ha tenido orientación al ejercicio de la política. Mi padre, en la era de los 80, ejerció el cargo de gobernador encargado en el Estado Lara. Además fue diputado en 2 ocasiones al Consejo Legislativo del Estado, y además fue secretario general del partido en el cual yo inicié políticamente, que fue Acción Democrática. Fue secretario general en el Estado Lara entre el año 2007 y el año 2012. Esa vinculación familiar me llevó a desarrollar vocación de servicio, que a partir del año 2006 empecé a ejercer más protagónicamente. Aún militando en Acción Democrática, me tocó asumir una coyuntura estudiantil como líder estudiantil de la Universidad Fermín Toro en el año 2007, cuando lamentablemente fue cerrada la televisora Radio Caracas Televisión, lo que representaba una de las principales flagrantes violaciones al derecho a la libertad de expresión y a la libre información de los venezolanos. Y como todos saben, esa generación de líderes estudiantiles, quienes en ese momento asumíamos esa coyuntura, asumió la vanguardia de esa lucha por el rescate de esos derechos que estaban siendo quebrantados. Posteriormente nos tocó asumir la coyuntura político-electoral frente a una reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez, que afortunadamente logramos derrotar, asumiendo nosotros principalmente el protagonismo de esa lucha, es decir, los líderes estudiantiles. Así fueron transcurriendo los años en la dirigencia estudiantil. En mi caso me tocó ejercer la representación de la Universidad Fermín Toro ante el Parlamento Estudiantil Nacional en los años 2009 y 2010, cuando de nuevo nos tocó enfrentar una coyuntura electoral, en el 2009 específicamente, en una enmienda constitucional también propuesta por el presidente Chávez, en donde quiso proponer la eternización en el poder o la reelección indefinida por parte de los cargos de elección popular, al mismo tiempo que intentaba introducir al sistema educativo nacional una ley orgánica de educación que lo que buscaba era la ideologización del sistema educativo venezolano. Eso nos hizo involucrarnos más de lleno en el contenido político nacional hasta el año 2013, que decido abandonar, ya a partir del año 2010 evidentemente abandonando, una vez egresado de la universidad, la dirigencia estudiantil, y en 2013 posteriormente yo decido abandonar la organización política donde me inicié, que fue Acción Democrática, para involucrarme con Primero Justicia. Una anécdota importante de mi vida, de cómo llegué yo a Primero Justicia, es que a partir de esas amistades y esas hermandades que surgieron de esa generación 2007,
dos importantes líderes del movimiento estudiantil de esa época, que eran los Morochos Romero, Marcos y Alejandro, grandes amigos a quienes les tengo mucho afecto, me llamaron a formar parte de Primero Justicia. Ellos ya formaban parte de esa organización y empecé a ver en Primero Justicia lo que ya no veía en mi organización política anterior, que era la vocación de poder. Y aquí es importante resaltar varias cosas interesantes, ¿no? Porque la vocación de poder mucha gente la ve como algo nocivo y es necesario, es menester que para poder ejercer plenamente la política desde el poder se tenga la vocación de servicio y se tenga la vocación de poder. Es decir, para ser político plenamente, tú debes sentir necesidad de servir, debes tener la vocación de servicio, porque al final ese es el ejercicio del poder. Pero también debes tener necesidad de acceder al poder a través de la vocación de poder. Y digo que deben ir de la mano, digo que deben estar estrechamente vinculadas la vocación de poder y la vocación de servicio, porque solo desde el poder tú podrás ejercer el servicio y podrás ejercer los cambios y las transformaciones para las cuales tú se supone debiste acceder al poder. El poder como tal no debe ser concebido como un fin en sí mismo. El poder es un medio. El poder no es el objetivo, el poder es la herramienta para poder lograr esos cambios que a través de nuestra vocación de servicio nosotros podremos ejecutar desde el poder y poder garantizarle al país, a los gobernados, a los ciudadanos, todas las mejorías que nosotros pretendamos hacer desde el ejercicio del poder. Es necesario concebir de esta manera la política, porque de lo contrario entonces podríamos caer en el error de ver el poder como un objetivo, como un fin en sí mismo, pensando en las prebendas y pensando en los beneficios que pudiera acarrear el acceso al poder. Es por eso que nosotros creemos firmemente que la política se debe ejercer desde los valores, desde los principios que se nos ha inculcado, no solo como generación, sino desde nuestras familias, y que podamos hacer las cosas no distinto, sino mejor, a como se ha venido ejerciendo la política en el país, tampoco en los últimos años, sino a lo largo de nuestra historia republicana. Es decir, la concepción de la política como una vocación de servicio y como la necesidad de servir a los ciudadanos para que el venezolano pueda, superar todas las calamidades, todas las atrocidades, las carencias, las deficiencias que como ciudadano tiene que atravesar en su día a día. La carencia de servicios públicos, la falta de calidad de vida, el alto costo de la vida, la falta de seguridad jurídica y ciudadana, en fin, tantas cosas que nosotros hoy padecemos como ciudadanos, que solamente desde el ejercicio pleno de la política ética y moral, nosotros podremos garantizar devolverle a los venezolanos. Yo creo que esa ha sido mi fuente de inspiración. La necesidad de hacer las cosas bien y la necesidad de transformar la política ha sido la razón por la cual yo me he visto involucrado en política y así me proyecto a futuro. Es decir, considero que una vez que nosotros logremos finalmente, después de tanto sudor y tantas lágrimas en esta lucha por el rescate de la democracia y por el rescate del poder, me proyecto a futuro ejerciendo en cualquier espacio que me toque ejercer mi rol político, cualquier responsabilidad que me permita a los venezolanos devolverle esa calidad de vida que hoy no tiene. De esta manera yo creo que se cimienta el ejercicio de mi política sobre los valores, sobre los principios, sobre la rectitud, sobre la honestidad y sobre todo sobre la transparencia con la cual nosotros debemos ejercer la política y cualquier cargo o cualquier espacio de poder que nos toque detentar en un futuro. Como recomendación o como comentario final, yo creo que lo más importante es hacerle ver a la gente que el ejercicio de la política va mucho más allá de lo que muchas personas creen. Lamentablemente en nuestro país la política se ha vendido como una mala práctica y la política en sí misma, bien practicada, con valores, con principios de manera ética, garantiza un mejor país, garantiza una mejor sociedad, garantiza una mejor familia. Sin duda, la clave del correcto ejercicio de la política está en inyectarle valores y principios. Si nosotros logramos que la clase política mejore, y creo que ese es uno de nuestros principales objetivos, no solo como generación, sino como políticos en general. Si nosotros logramos que la política mejore, que la clase política atienda sus acciones con mayores valores y con mayores y mejores principios sobre todo, creo que vamos a lograr una mejor sociedad sin duda alguna. Para eso nosotros debemos formarnos, para eso debemos educarnos y sobre todo debemos crear cultura ciudadana. Una cultura que haga entender al ciudadano que no puede darle la espalda a la política,
porque eso ya ocurrió muchas veces en nuestra historia y ha ocurrido de forma cíclica y probablemente siga ocurriendo, pero de alguno u otro modo nosotros debemos ir atenuando la falta de interés ciudadano en la política, porque una cosa es que la política la ejerzan los políticos y otra muy distinta es que los ciudadanos se desentiendan de ella. No podemos permitir que el ciudadano considere la política como un hecho aparte o aislado de sus intereses principales, porque creo que si algo ha quedado demostrado en los últimos años en nuestro país es que la política toca absolutamente todos los intereses de los ciudadanos, tanto los más particulares como los más generales. Desde la expropiación de un bien privado hasta la implementación de políticas públicas que afecten en general la calidad de vida del ciudadano. Hoy vemos cómo los venezolanos no tienen luz, no tienen agua, no tienen gas, no tienen gasolina, no tienen calidad de vida en general, tampoco tienen la capacidad de costearla, y es a raíz y como consecuencia de la implementación de malas políticas públicas, porque en algún punto algunos ciudadanos decidieron no mirar hacia la política hasta que la política los miró a ellos y ahora sí se despierta el interés en ella. Por ese motivo nosotros debemos ser los principales garantes de que quienes ejerzan la política en nuestro país, o al menos quienes tengan acceso al poder, sean personas de suficientes valores y suficientes principios éticos y morales que permitan ejercer el poder de manera adecuada y de manera correcta, de forma honesta, para garantizar que Venezuela siga siendo un país próspero como en algún momento lo fue y cada vez mejor. Por ese motivo yo creo que nosotros debemos seguir profundizando el interés por la política. Por supuesto que hay circunstancias que no despiertan ningún tipo de interés, sino que por el contrario generan frustración, cansancio, rechazo. Pero para eso nosotros debemos ser persistentes, consistentes e insistentes y lograr que en algún momento, cuando Dios mediante muy pronto logremos acceder de nuevo al poder, se hagan las cosas de la mejor manera posible para que podamos de nuevo recuperar la confianza del venezolano que la ha perdido en la política y en los políticos y demostrar que desde el pleno y excelente o correcto ejercicio del poder podemos lograr ser de nuevo ese país y la gente pueda de nuevo volver a confiar en la política como la herramienta a través de la cual podemos